La comenta y mientras tanto descansa. Por eso le digo yo eso. Lectura sustancial. Una es hacer una pequeña consideración en torno a la composición de la Corte. Mi primera inclinación fue imprimir el texto en inglés. ¿Por qué? Porque la presidenta Rosalind Higgins es la que había sido la que pronunció las dos ordenanzas anteriores sobre medidas conservatorias, una pedida por Argentina y otra pedida por Uruguay. Bueno, me puse a leer sin mirar la composición de la Corte y luego me entero, tanto que lo que tengo marcado es la versión en inglés, es la que leí primero, pero la versión que da fe es la francesa. Y acá justamente eso me llamó la atención, empezando por la presidencia. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 13, inciso 3, señala que los jueces se mantendrán en sus funciones, los jueces salientes, hasta que asuman los nuevos jueces, pero continuarán entendiendo de los casos que hubiesen iniciado hasta su finalización. Es un texto expreso, o sea, juez que ha entendido en la parte inicial es quien debe concluir. Es una garantía para las partes de que efectivamente está consustanciado con el caso. Ayer consulté al doctor Vinuesa sobre la cuestión y me comentó que la Corte interpreta que basta que los miembros hayan estado presentes en la fase oral para que los nuevos jueces puedan intervenir. En consecuencia, la composición es: de los 5 jueces que dejaron sus cargos en 2009, 2 son reelegidos, uno es Abraham y el otro el Casabanej. Y los 3 nuevos se pronuncian en este caso y no están presentes los 3 anteriores. Los 3 nuevos, Yusuf, Cansado, y por supuesto el que reemplaza a Rosalind Higgins, Greenwood. Ninguno de esos jueces, ni siquiera el presidente que ejerce la presidencia, que es Tonka, por ausencia de Owada, nuevo presidente, llama la atención que estén ausentes Owada, Xi, el chino, y Bürgenthal, que es el estadounidense, ¿no? 3 estados de peso no están presentes. Deliberadamente son los jueces anteriores. Y los que son reemplazados por los nuevos, el venezolano por el brasileño, por Cansado, el de Madagascar por Yusuf, y a su vez el británico por la británica. Nunca los 5 estados grandes, las 5 grandes potencias, han estado ausentes en el tribunal. O sea, siempre ha habido un representante de esos estados. Los otros han ido rotando, pero de hecho ha dado la casualidad de que siempre hubiese un representante de los 5 grandes, ¿no? Eso llama la atención. Cabe preguntarse, por más que la interpretación de la Corte sea esa, si contrariando el texto expreso no torna nulo el pronunciamiento, ¿no? Eso yo creo que no, porque no es el único caso. Y además, ¿ante quién reclamarlo si la Corte después de su propia competencia? No hay a dónde reclamarlo. Pero de todos modos sí es para llamar la atención de que la Corte tiene una cierta ligereza, al menos, al respecto. ¿La representación argentina dijo algo al respecto? No, absolutamente nada. Yo le pregunté a Vinuesa, pero no es el caso, porque fui a ver el caso de Croacia contra Serbia, entrada en 1999, y el pronunciamiento de uno de 2008 y otro de 2010, y también es composición nueva de la Corte. Ha variado varias veces esa composición. O sea que no es una situación que haya afectado solo a Argentina. De todos modos, no dejo de destacarlo, porque creo que hay un principio interpretativo que dice in claris non fit interpretatio. Si la cláusula es clara, no cabe interpretación y menos en contrario, ¿no? Vulnerando el texto expreso. Otra cuestión que me llamó la atención y también es preliminar es que la Corte no aplica el artículo 38 del Estatuto de la Corte. Todos hemos estudiado en fuentes que deberá aplicar porque ella aplica el derecho internacional. No es un tribunal arbitral, ya aplica el derecho internacional. Debió haber aplicado no solo los tratados, sino interpretar esos tratados a la luz de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, o sea, incorporando todos los acuerdos vigentes entre las partes y que permiten comprender el Estatuto. Ella ha sido muy reticente en esto, se ha centrado solamente en el Estatuto, a tal punto esa literalidad, porque dice Argentina solicitó en su demanda que interpretemos el Estatuto.
Y el 60 del estatuto dice aplicar o interpretar, en consecuencia nos cerramos sobre el estatuto. Es más, dice, Argentina no pidió que dirimamos la cuestión en base al Tratado de Límite del 61 relativo a la soberanía sobre el río. El propio artículo 1 del estatuto señala, si ustedes se fijan, dice, las partes acuerdan el presente estatuto en cumplimiento del dispuesto en el artículo 7 de límites. Es más, el estatuto es el anexo A del Tratado de Límites. O sea que es así una cuestión de cerramiento sobre el estatuto. Es más, rechaza un montón de argumentaciones la Corte rechaza un montón de argumentos argentinos diciendo que no están expresamente señalados en el estatuto. Cosa que es muy criticada, sobre que volveremos después, pero creo que la Corte en esto se ha extralimitado, se ha situado en el rol de un tribunal arbitral, cuyas capacidades se cierran en las facultades que le asignan las partes. Acá ella es el órgano principal de las Naciones Unidas que debe decir el derecho, no dar satisfacción a las partes. No es su objetivo eso, es decir, el derecho en una cuestión jurídica particular. Y así lo había sido siempre, salvo en algunas últimas sentencias que podía observar que se ha ido cerrando sobre la petición de la parte y considerándose que está fuera de su competencia todo lo que no esté literalmente contenido en esos documentos. Yendo ahora ya a la parte principal del tratado, o sea, lo que ya entra en la consideración de las cuestiones. La Corte ha dividido el fallo en 5 partes. Una primera parte, la del marco jurídico de los hechos, prácticamente no habla del marco jurídico, señala los hechos. Una segunda parte relativa a la competencia de la Corte, y volveré sobre lo que acabo de señalar. Una tercera parte del cumplimiento o violación de las obligaciones procedimentales. Ahí se le va la literalidad, porque el estatuto no hace ninguna diferencia entre lo procedimental y lo sustancial. No obstante, ella divide las obligaciones procedimentales y las sustanciales. ¿De dónde viene eso? Del petitorio en la réplica, que nosotros solemos llamar dúplica en general, pero que otros consideran que se puede llamar la réplica uruguaya. ¿Quién le dice, fíjense ustedes hasta qué punto Uruguay es consciente de tener culpas y haber violado el estatuto? ¿Qué le dice la Corte? Que si encuentra la Corte evidencias de que Uruguay ha violado las obligaciones procedimentales, ella es la que sirve en bandeja la idea, pronúnciese sobre lo procedimental. En ese caso, pronuncie una sentencia declarativa, que es lo que hace la Corte, la cual debe tener la condición de adecuada satisfacción. Es lo que ha hecho la Corte. O sea que a pedido de Uruguay divide lo procedimental y lo sustancial. Por mi parte creo que es un error y además creo que hay una gravísima percepción en eso, confunde lo procedimental con lo sustancial y además se contradice, ¿no? Entonces, el alcance de la competencia dividida, explico por qué lo dividió, cuál es la causa, de dónde es el origen. Entonces decíamos los hechos, la competencia, lo procedimental, lo sustantivo, y por separado ve los últimos pedidos de las partes en la fase oral antes del cierre. Y luego ya pronuncia su dictamen. El dictamen se los adelanto, uno de ellos es el párrafo 282, en el primero, dice que ha incumplido sus obligaciones procedimentales y que esa declaración que hace la Corte es suficiente como satisfacción, como medida reparatoria.